Solo que pone dan. finanzas. Solo finanzas. Ya. A ver. Ya, buenas noches, buenas noches. ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Ya, entonces vamos a continuar, ¿no? Sí, Vamos a profe, buenas noches, continuar. Inge. Buenas noches. Ya, entonces sí se está grabando todo eso. Ya, en el ejercicio que nosotros nos estábamos haciendo referente al el capital de trabajo relacionado con la rentabilidad y el riesgo. Ya. Ya. Entonces, dentro de lo que se hace este análisis referente a ello, sí, habíamos establecido, ¿no? Ya sabemos la definición matemática o aritmética del capital de trabajo. Activos corrientes o circulantes menos pasivos corrientes o circulantes. Ya sabemos lo que contiene el activo circulante, las cuentas referentes a ello, y ahora relacionamos este capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. ¿Cuáles son los dos fundamentos principales? Aquí tenemos. Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es inverso, ¿sí? Y nos basábamos esto, para nosotros determinar estos parámetros, nos basamos en los efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente. Estos efectos de cambio relacionados con ello. Y tenemos un efecto de un aumento, un efecto de una disminución. Esto no podemos salirnos nosotros. Y esto es lo que vamos a demostrar con este tipo de ejercicios. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que vamos a poner aquí? Tenemos un balance general condensado, o en otras palabras, comprimido. ¿Sí? Tenemos el valor del activo corriente que está dado en miles. Aquí, si ustedes quieren, aumentenle en los 3 ceros. No hay ningún inconveniente. Tenemos el activo fijo y el total. Tenemos los pasivos a corto y a largo plazo, pasivo corrientes, es deuda o pasivo a corto plazo, tenemos el pasivo a largo plazo y tenemos el patrimonio a través del capital. Tiene que estar cuadrado este balance, esto es un balance comprimido o condensado que se llama. Y los datos que estábamos poniendo nosotros aquí, dentro de este ejercicio. Entonces tenemos aquí estos datos que son complementarios para la elaboración del ejercicio que estamos haciendo. Entonces vamos explicando cada uno de ellos y vamos haciendo el procedimiento de ellos. No sé cuántos compañeros, creo que son más compañeros. En lo posible, por favor, tratarán de estar en clases y prenderán la cámara. ¿Sí? Ustedes saben que es requisito de que prendan la cámara. Está Miriam sin cámara, Emilio tampoco. Está acá Melanie Bermúdez, prenderán las cámaras. Inge, yo todavía estoy saliendo de mi trabajo, por favor, pero Pues yo le ahí estoy está también escuchando. Camila Bisuete, está José Bermúdez, todos. Harán el favor, verán que ustedes están en esta materia, ¿no? Que para muchos de los compañeros es una materia que ya están terminando la carrera mismo de ustedes, dentro de eso. Entonces, Inge, me voy a salir y me voy a volver a entrar. No me vale prender la cámara. síganse, por favor, como es atender, porque nosotros vamos aquí, lo que yo he puesto estas clases es para la parte práctica, esto es práctico. Como ven ustedes, tenemos apenas pequeños párrafos de la teoría que ustedes también igualmente pueden leer, ¿sí?
o ampliarse la teoría porque ya está puesto el sílabo, ahí están puestos los libros referentes a las finanzas y aquí estamos ya nosotros en esta parte de este manejo, de estos ejercicios. Ya, entonces nos quedamos en ese dato. Entonces tenemos esta nueva información. La empresa, ya vamos a ampliar lo que es el ejercicio. Estos son datos del ejercicio. La empresa disminuye sus activos corrientes en 500 para invertirlos en activos fijos. El otro dato que tenemos, el costo de mantener el pasivo corriente es del 2.7%, 2.6%. Ya vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? El costo de mantener el pasivo a largo plazo. Es del 11%. Y aparte, la empresa disminuye $400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Ya. Entonces aquí se pone lo que solicita, ¿no? Determinar los efectos de los cambios en el activo corriente y pasivo corriente. Aparte, determinar los efectos combinados de los mismos. Y sus conclusiones. Ya. Entonces, en este tipo de ejercicios lo que se establece esta relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo.
manejando los activos corrientes y manejando los pasivos corrientes o circulantes, ¿qué se llama? Entonces la empresa toma del activo corriente, de las cuentas, de alguna cuenta del activo corriente, toma el recurso para invertir en activos fijos. ¿Sí? O también la empresa cuando necesita, por ejemplo, dinero, que es el dinero es parte del activo corriente, ¿qué hace? La empresa puede vender o puede negociar un activo fijo que tiene. ¿Sí? Acá es la relación que hace de las deudas diferentes, tiene deudas a corto y a largo plazo. Entonces la empresa esto es en la parte de su manejo de sus deudas, hay deudas que tienen un largo plazo y puede hacerlo, si ya tiene más recursos puede hacerle a corto plazo. O si tiene deudas a corto plazo puede hacerles a largo plazo. Eso se llama las renegociaciones de las deudas. Y aquí está puesto en el ejercicio respectivo cada uno de estos. Hablamos un poquito de aquí para que tengan todos los datos referentes. Y vamos nosotros a demostrar, sí, vamos a demostrar los fundamentos del capital de trabajo y también a través de estos efectos de cambio, tanto en el activo como en el pasivo corriente. ¿Ya? ¿Estamos listos todos? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, por favor, atenderán, ¿no? Como les digo, nosotros, por eso es que también yo he hecho este horario, que esto es práctico. O sea, las finanzas en sí, las finanzas de las empresas es práctico. Que nosotros debemos tener un sustento teórico, sí, lógico. Pero también aquí los resultados del momento de aplicar, ¿no? De aplicar estas herramientas que tenemos aquí en este manejo. Entonces vamos en el primer paso que vamos a dar primero, es lo referente al activo corriente y circulante. ¿Sí? Activo corriente o circulante. Es lo mismo, ¿no? Corriente o circulante no se irán a confundir, es lo mismo. Porque a veces algunos autores ponen, muchos ponen circulante, otros ponen corriente. Significa lo mismo. ¿Qué es el activo corriente o circulante? Son todos los bienes de propiedad de la empresa que tienden a convertirse en efectivo en un plazo no mayor a un año. ¿Ya? Entonces tenemos el activo corriente. Entonces vamos a iniciar nosotros con la situación. Porque esto está relacionado con efectos de cambio. ¿Sí? Entonces, primero vamos a nosotros a realizar la situación original o inicial. Ya. Entonces vamos nosotros a aplicar, ¿no? Y vamos a ver el efecto de esto, pero primero iniciamos con la situación original o también, o inicial. Pueden poner inicial o también situación original. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar los pasos aquí, cada uno de los pasos correspondientes al activo circulante o corriente, pero con el balance inicial o el balance original, con este de aquí. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Estamos claros o no estamos claros? Vamos a coger los datos del balance inicial, eso es lo que nos dicen, ¿no es ¿Eso cierto? es original o inicial? Exacto. Con este balance que tenemos aquí. Este es el primero. Ya. Entonces, el primer paso, ¿qué vamos nosotros a poner en el primer paso? Sí, dentro de estos. Entonces, vamos a ponerle de esta manera, ¿no? No importa la numeración, es lo de menos. Entonces, primero vamos a determinar el capital de trabajo. ¿Sí? Ya tenemos nosotros capital de trabajo es igual.
al activo corriente o circulante menos el pasivo corriente o circulante. Y le vamos a representar nosotros, vamos a poner KT como capital de trabajo, es igual a AC menos PC. ¿Sí? El capital de trabajo que tenemos aquí, lo vamos a representar activo corriente menos pasivo corriente de esta manera. Y calculamos nosotros los datos respectivos con el balance inicial, con este balance original o inicial que tenemos aquí. Tenemos activos corrientes 3,700 menos el pasivo corriente que está aquí en el balance inicial, que es 2,000. Entonces tendremos un capital de trabajo que va a ser igual, la diferencia entonces sería igual a 1,700. No es nada complicado. Esto parece que dijéramos nosotros que es complicado. No es complicado. Es sencillo. Estamos aplicando una fórmula, ¿no? Capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. En cualquier balance que usted tenga, hace lo mismo. Coge estos valores y calcula. Activo corriente menos pasivo corriente. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Si está claro o no? A mí me sale otro valor. A ver. Me sale 3,700 menos 3,500. 2,000. Activos corrientes 3,000. Pasivos corrientes 2,000. A ver, es 3,700. 3,700 menos 2,000. Está aquí el balance. Ah, ya. Gracias. Sí, El está balance, bien. 1,700 es. el balance tiene que estar cuadrado, ¿no? O sea, de entrada el balance, este balance se le llama así. Sí, condensado. Es comprimido el balance. Tiene que estar cuadrado el balance. Como todo balance en general, tiene que estar cuadrado. Entonces, este es el primer paso que damos nosotros aquí. Entonces, pongamos aquí 1.2. Ya. El siguiente es determinar el índice. Determinar el índice del activo corriente con relación o con respecto al activo total. Entonces, este índice, ¿a qué va a ser igual? El índice va a ser igual entonces va a ser igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. Perdón, sobre el activo total. Sobre el activo total. No importa que salga así.
Ya, entonces este índice nosotros le vamos a poner de esta manera, ¿no? El índice que va a ser igual. Entonces le vamos a representar AC sobre AT. Ya, entonces ahí reemplazamos los valores. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar nosotros aquí los valores. Solo estamos topando nosotros lo relacionado en este instante ya con el activo corriente. Ya, entonces tenemos el activo corriente. ¿Cuánto tenemos nosotros del activo corriente? Tenemos 3,700. Dividido para el activo total. ¿Cuánto es del activo total o total de activos que tenemos aquí? 9,000. 9,000. Los 3,700 vamos a dividir para 9,000. ¿Ya? Y sacamos nosotros lo referente al índice. 0.41 me sale. Entonces el índice que vamos a tener nosotros aquí va a ser igual a 0,41. Ese es el orden, ¿no? Aquí no hay, ese es el orden que tiene cada uno de los pasos que vamos realizando. Este es el procedimiento que se va haciendo. Ya, entonces ese es el paso que hacemos. No es que tenemos que hacer cálculos sofisticados, nada por el estilo, es la aplicación de indicadores. ¿Sí? Pero que nosotros vamos a establecer dentro del manejo del activo corriente y pasivo corriente, que son los componentes del capital de trabajo. Ya, siguiente paso, determinar las utilidades, entre paréntesis, rentabilidades con relación o con respecto, pongamos con respecto al activo total. Y entonces, ¿a qué va a ser esto? Vamos nosotros a calcular estas utilidades. Entonces tenemos el activo corriente. Más el margen de utilidad que tiene este activo corriente o el rendimiento del activo corriente. Más el rendimiento del activo corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? El activo corriente de esta manera más. ¿Cuánto es el rendimiento del activo corriente? Es 4%. ¿Sí? Aquí tenemos rendimiento del activo corriente. 4%. Más del 4% de qué? De ese activo corriente. Más del 4%.
¿Cuántos tenemos en el activo corriente? 3.700. Más el 4%. ¿4% de qué? De los 3.700. Pues ayer conversamos un poquito referente a que las cuentas que son del activo corriente son cuentas que podemos nosotros, sí, sacar, tener un rendimiento de dichas cuentas. Con el dinero podemos hacer más dinero. Con las cuentas por cobrar también sacamos ganancias. Y por ende en los inventarios de mercaderías, porque ahí le ponemos los márgenes de ganancia, márgenes de utilidad. Sí, entonces sacamos este valor. Pongamos bien aquí. Ya, entonces tenemos así, ¿no? Que el rendimiento o la rentabilidad de los activos corrientes es del 4%. Ese es dato que tenemos nosotros. Puede tener mucho más. Eso no interesa, eso no es nada que pongamos nosotros un rendimiento que podemos poner un 10%, un 12% de rendimiento de los activos corrientes de la empresa. Entonces calculamos nosotros de este valor, 3.700 más el 4% de dicho valor. Ya. Entonces eso sumado, ¿qué nos da? ¿Sí? El 4% que tenemos de 3.700. 148. Ya, ese 148 le sumamos a los 3.700 y nos da 3.848. Luego tenemos nosotros el otro activo, el activo fijo. Asimismo, el activo fijo más el rendimiento de dicho activo. Esto se llama en las empresas el activo productivo. El activo fijo productivo. ¿Cuál es el activo fijo productivo? Aquel bien que mediante su uso, su utilización, va a generarle ganancias, va a generarle rentabilidad a la empresa. El ejemplo más claro de estos activos es la maquinaria. Entonces, la maquinaria se usa para elaborar productos, elaborar artículos. Se está utilizando en la elaboración de esos artículos que una vez vendidos le generan ganancias a la empresa. Esos son activos productivos. Depende del tipo de empresa que se establezca. Y entonces aquí tenemos el activo fijo. Pongamos así, activo fijo más cuánto es el rendimiento del activo fijo que tenemos aquí. En los datos, aquí está. Rendimiento de los activos fijos, 15%. Entonces hay que seguir cada una de estas que estamos haciendo, cada paso con los datos, tanto el balance inicial como también los otros datos complementarios que tenemos del ejercicio, más del 15%. Entonces, ¿qué tendremos nosotros sobre este valor aquí? Tenemos el activo fijo que está en el balance inicial, 5.300. Más el 15% de cuánto? De esos 5.300.
y sacamos el valor respectivo. Entonces, el 15% de 5.300. Y le sumamos. Y eso va a dar, irán por favor revisando los datos, y eso nos da 6.095. Sí, esa misma da. Y tenemos acá abajo, vamos a poner el total, rendimientos y entre paréntesis o utilidades. Es que nomás solo con rendimientos, nada más, ¿no? Y sumamos esos dos valores. Total rendimientos les ponemos. 3.848 más 6.095. Entonces eso nos va a dar 9.943. $9.943. Son los activos los que le dan rendimiento a la empresa. Son los activos mediante la utilización de los activos mediante la negociación con los activos son los que dan la ganancia a la empresa. Son los que generan las utilidades, las ganancias a la empresa. Los activos. Entonces, para eso hay que esos activos deben ser optimizados, deben ser manejados adecuadamente. Entonces, aquí tenemos ya nosotros el total de rendimientos. Ahora sacamos lo que nos preguntan las utilidades. Entonces, las utilidades van a ser igual. Las utilidades van a ser igual. Sí. Total rendimientos menos, esto es utilidades con respecto al activo total. Total rendimientos menos el total de activos. Y lo que vamos a hacer nosotros es a reemplazar. Vamos a reemplazar los valores respectivos. Entonces las utilidades van a ser igual. Entonces aquí tenemos total rendimientos que acabamos de calcular, que es 9.943. Menos el total de activos que tenemos. ¿Cuánto es el total de activos? Está en el balance, 9.000. Esto, claro, ya sabemos que está dado en miles, no solo le aumentan los 3 ceros y no hay ningún inconveniente. Entonces, las utilidades respecto del activo total van a ser igual. 9.943 menos 9.000. Entonces, eso es igual a 943. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Son estos 3 pasos que se dan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen? ¿Está entendido o no? Sí.
Hablarán, por favor, hablarán nomás, ¿no? Si no, volvemos a repetir alguna de las cosas que tenemos. Esto estamos aquí en la primera fase, que es del activo corriente en la situación original o inicial. Entonces pasamos aquí a la nueva situación o situación nueva. Vamos a ver aquí cuál es esta situación nueva, el cambio que se produce, pero solo en el activo corriente. Sí, solo en lo que tiene que ver los activos, en el activo corriente, el cambio que se produce. Y esto nosotros, este cambio que se produce, sí, tenemos que hacerlo y poner el nuevo balance con el cambio que se produce aquí. Entonces voy a pasar el balance para nosotros hacer el cambio respectivo. Pero solo, como estamos en el activo, solo aquí se va a dar el cambio, solo en los activos. Los pasivos no se les topa para nada. Sí, ese es el balance inicial, ¿no es cierto? En la nueva situación nosotros vamos a hacer una modificación, un cambio en el activo corriente, en este activo corriente. El pasivo no le topamos para nada, ¿sí? Solo aquí. Y igual tiene que darnos el total de activos, los 9,000. Porque solo hacemos un cambio dentro de lo que es el activo corriente. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Sí, irán por favor señalando lo que ustedes crean conveniente. Aquí establecemos, después de los rendimientos del activo corriente y del activo fijo. Entonces dice, la empresa disminuye sus activos corrientes en 500 para invertirlos en activos fijos. ¿Qué es disminuir? Quitar, restar. Originalmente, ¿cuánto tenía el activo corriente? 3,700. Como disminuye en 500, ¿cuánto le queda? 3,200. 3,200. Ya. Eso sí, claro, ustedes tienen que leer el ejercicio, no es más. Porque aquí le dice, la empresa disminuye sus activos corrientes en 500. Claro que estamos en miles, serían 500,000, en 500. Sí, disminuir quiere decir quitar, quiere decir restar. Originalmente el activo corriente teníamos 3,700. Le quitamos, le disminuimos 500 y nos va a quedar 3,200. El mismo ejercicio le dice, no estamos adivinando. Ese es el efecto de cambio. Ese es el efecto de cambio que tiene el activo corriente. Ya. ¿Y a dónde se destina ese activo corriente? Aquí está. ¿Cuál es el destino de estos 500? ¿Para qué? ¿Qué dice aquí? Lean, por favor. A ver, Viviana, lea. Dice, la empresa disminuye sus activos corrientes en 500 para inventarios en activos fijos. No, para inventarios, ¿para qué? Léale bien. Para invertirlos en activos fijos. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con el activo fijo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Ya, entonces aquí, ¿cierto? Quitamos 500 del activo corriente y le ponemos a esos 500 al activo fijo. Porque dice para invertirlos en activos fijos, entonces va a aumentar el activo fijo. El activo fijo que originalmente es 5,300 va a aumentar en 500. ¿Y cuánto sería? 5,800. Ese es el efecto de cambio que se produce en el activo corriente. ¿Sí? ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí. Sí, el ejercicio le dice, el ejercicio le está estableciendo que la empresa disminuye sus activos corrientes en 500 para invertirlos en activos fijos. Entonces el activo fijo, como tenía originalmente 5,300, se va a aumentar en 500 más. Entonces va a tener 5,800. Nada más, no movemos nada más. Porque estamos solo en el activo corriente. Si nosotros cogemos aquí 3,200 más 5,800, nos da los 9,000 igualito. ¿Sí?
No topamos acá nada, aquí nada. Estamos en la primera fase con el activo corriente en la situación original, en la nueva situación, en la que se ha producido ese efecto de cambio, que ha sido en este caso de una disminución de este activo corriente. ¿Sí? Una vez que hemos hecho nosotros este cambio en el activo corriente, ha disminuido en 500 y esos 500 le hemos puesto en los activos fijos porque está destinado para aumentar el activo fijo, ¿sí? Realizamos los mismos pasos, pero ahora con este balance, con este cambio que se dio. Con esto hacemos los mismos pasos anteriores de la situación original. Lo mismo, igualito. ¿Sí? Lo que aquí es cambiamos los datos, pero ya con este balance que hemos hecho la modificación. En cuanto tiene que ver al efecto de cambio del activo corriente. Entonces hacemos lo mismo, igualito. Entonces pongamos aquí, pongamos 1, 1, ¿no? Los mismos pasos igualito. Entonces únicamente para distinguir el anterior ponemos 1.11. Sí, le entiendo, ingeniero. Vamos a determinar nuevamente el capital de trabajo en el nuevo balance. Lo mismo, los mismos pasos. Pero ahora con este cambio que hemos hecho aquí. Sí, ya no regresamos al balance anterior, sino a este que tenemos acá. Sí, en el cual hemos hecho la modificación en el activo corriente. Entonces ahí calculamos. Ahora vamos a tener el nuevo capital de trabajo que va a ser igual. El activo corriente ya es 3,200. Menos el pasivo corriente que sigue siendo de 2,000. Y tenemos un capital de trabajo que es de 1,200. ¿Ya? Los tres pasos, pero hacemos igualito, pero hacemos ahora con este cambio que se dio, con la nueva situación. Se repiten los pasos, se repite igual. Lo único que cambiamos son los datos respectivos, porque está hecho ese efecto de cambio en el activo corriente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún compañero? Los otros compañeros, las otras compañeras, ¿alguna pregunta? Ingeniero, sí, una consulta. ¿Este trabajo va a estar en la plataforma para poder A ver, estamos revisar? haciendo nosotros. Tienen ustedes igual, esto va a estar, la clase grabada va a estar. Lo que les digo es que si está entendido lo que Sí, estamos pero haciendo. pero para hacer el trabajo, o sea, siempre sí hay que revisar la Claro, no, clase eso grabada. sí. Todo va a estar. La clase anterior ya está la clase grabada, también ya está subida de eso. Ya, entonces pasemos igual, ¿no? Los Gracias. mismos pasos, ya está el capital y trabajo, pero con este balance que hicimos aquí el cambio. Entonces, el segundo punto que tenemos, el índice del activo corriente o circulante respecto del activo total. Entonces pongamos así mismo, 1, 2, 2 pongamos, solo para que la una es de la situación original y esta es de la situación nueva. ¿Sí? Ya. Entonces tenemos la misma, ¿no? Activo corriente sobre el pasivo corriente. Perdón, sobre el activo total. Ya. Y lo que vamos a cambiar es acá. ¿Sí? Vamos a poner 3,200. ahora 3,200. Dividido para 9,000. Para 9,000. ¿Sí? El total de activos no 0.35. cambia. No cambia el total de activos.
Entonces, 3.200 dividido para 9.000. 0.35. Ya, entonces 36. 0.355. Sí, solo con 2 decimales y le aproximamos, ¿no? El tercer decimal le aproximamos al segundo decimal, porque es de 5. De 5 para arriba se aproxima el tercer decimal al segundo. Entonces tendremos 0.36. Y vamos al tercer paso que tenemos aquí. Lo mismo, determinar las utilidades o rentabilidades respecto del activo total. Entonces tenemos igualmente el activo corriente más el rendimiento, activo corriente más el 4%. Pero ahora en el activo corriente nosotros tenemos el nuevo activo corriente 3.200. 200. Más el 4% de esos 3.200. Ese es el nuevo activo corriente. Los 3.200, el 4% más. Entonces tendríamos 3.328. Ya, entonces vamos al siguiente, el activo fijo. Asimismo tenemos más del rendimiento, activo fijo más del 15% de rendimiento de dicho activo. Pero ahora el activo fijo que tenemos, sí, con el balance que hicimos el cambio, ahora es de 5.800. Entonces cambiamos por 5.800, nada más. 5.800 más el 15% de ¿qué? De 5.800. ¿Ya? Entonces calculamos el 15% de 5.800 y le sumamos a esos 5.800, eso nos da 6.670. ¿Sí? Entonces, por favor, darán revisando que estén los datos bien, ¿no? Para no equivocarnos. No podemos aquí equivocarnos nosotros en los datos. Entonces pongamos 5.800 por el 15 inverso por ciento más. Y sumamos esos dos valores, 3.328 más 6.670. Y nos da 9.998. Entonces este sería el 1.33, pongamos así, ¿no? Entonces una vez que ya tenemos establecido el total de los rendimientos, la suma del rendimiento del activo fijo más la suma del rendimiento del activo corriente que nos da 9.998, aplicamos igualmente las utilidades respecto al activo total. Es igual al total rendimiento menos el total de activos. Entonces aquí reemplazamos los valores. Vamos a tener 9.998. Profe, Menos 9.000. Sí, dígame. es 5.800.
Por el 15% a mí me sale 870. Pero tiene que sumarle a los 5.800. ¿Sí? Si el 15% es de estos 5.800, calcula el 15% de 5.800 y le suma. Ese 15% le suma 5.800. Hágale para ver si le da este valor de aquí, los 6.670. Ya, ¿sí le da o no le da? Sí. Ya. Es que no se olvide cómo se está aquí, ¿no? Tal como está aquí. Tiene que sumarle, por eso está aquí el signo más. Entonces tenemos 9.998 menos 9.000. Y nos va a dar 998. Ya. Entonces hemos hecho los mismos procedimientos, solo que en la nueva situación realizamos ese cambio. Ese es el efecto de cambio. Por eso es que se relaciona con los defectos de cambio. En esta primera instancia con el activo corriente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, Daniel, ¿aprenderá la cámara? Camila, Sí, ¿alguna aquí estoy. pregunta? No, profe, aquí estoy. Sí, estoy escuchando. No digo alguna pregunta. No hay. No hay. Ya. ¿Sí está claro? Hasta aquí. Ya. Sí, sí, se lo entiende, Entonces, ingeniero. una vez que ya hemos hecho la nueva situación con el activo corriente, en esta parte, al hacer el cambio, al hacer la nueva situación, aquí aumenta un punto más. Un paso más aumenta. Entonces le vamos a poner el 1.4. Aumenta este cambio, este nuevo paso que se llama cambio en utilidades. Otros autores le ponen entre paréntesis rentabilidades también. No se asusten que solo es la aplicación de indicadores de fórmulas. Este cambio en utilidades, ¿a qué es igual este cambio en utilidades o rentabilidades? Sí, es igual a las utilidades entre paréntesis, rentabilidades, situación nueva o nueva situación menos. Todavía está puesto el signo menos. Menos las utilidades menos utilidades, rentabilidades de la situación original. Situación original.
Situación. Entonces tenemos este cambio de utilidades. Es más lo que es el texto, ¿no? Que parece inmenso. Entonces el momento que ya ponemos los datos es pequeñito. Cambio en utilidades o rentabilidades. Entonces aquí hemos sacado en la situación nueva, ¿sí? O nueva situación. Aquí tenemos las utilidades es 998. Menos las utilidades o rentabilidades de la situación original, que es 943. $55. Entonces pongamos acá abajo, ¿no? El cambio en utilidades o rentabilidades. ¿Cómo nos da un valor? ¿Sí? Positivo, vamos a poner la diferencia con el signo más. Más, hizo el compañero la resta y dijo, ¿cuánto? 55 era. Sí, 55. Ya, igual a más 55. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nosotros ya la primera parte de esto. Es decir, hecho el efecto de cambio en el activo corriente o circulante. ¿Ya? Una vez que ya tenemos realizado esto, pasamos a hacer un cuadrito. Es un cuadrito de resumen nada más. Es un cuadrito donde vamos a poner los datos que hemos nosotros establecido. ¿Sí? Entonces, esto se llama el resumen de los efectos de cambio del activo corriente. Es un cuadrito que hacemos, nada más, ¿no? Entonces tenemos el detalle o concepto aquí. Concepto, detalle, cualquiera de las dos palabras puede ir ahí. Abajo tenemos nosotros luego el índice. Del activo corriente en relación al activo total. Y la otra parte que tenemos que es son las utilidades respecto del activo total. Y tenemos acá el capital de trabajo. Entonces vamos a tener igualmente dentro de esto, ¿no? A ver, aquí bajemos. Ahí estamos bien. Pongamos de esta manera. La situación original
Y al lado ponemos la nueva situación. Para hacer el cuadrito, nada más. No es más que un pequeño cuadro, ¿no? Con este resumen de los efectos de cambio del activo corriente o circulante. ¿Ya? Ese es el que tenemos, ¿no? Este resumen. Y vamos a poner lo que hemos calculado. ¿Sí? El índice del activo corriente en relación o con relación al activo total. Ya. Entonces vamos, nos regresemos cuánto es el índice que sacamos en la situación original. Entonces aquí tenemos activo corriente situación original. El índice 0,41. Entonces ponemos aquí el índice 0,41. Ya. Asimismo este índice en la nueva situación. Aquí está la nueva situación. El índice ¿cuánto es? 0,36. Colocamos acá 0,36. Ahora, aquí, las utilidades respecto al activo total. ¿Sí? Entonces, situación original tenemos 943. En la nueva situación tenemos 998. 940. ¿Sí? Y el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo en la situación original, ¿qué tenemos? 1,700. Y en la nueva situación que acabamos nosotros de hacer, la nueva situación, el capital de trabajo es de 1,200. Ya, estamos de cuadro. ¿Para qué hacemos este cuadro? Para nosotros poner la conclusión de esto. No es nada tampoco el cuadro que tengamos que hacer algún cálculo referente. Simplemente nosotros estamos los datos que hemos sacado. El índice, las utilidades respecto al activo total y el capital de trabajo. Ya, y vamos a la conclusión. Entonces partimos. ¿Qué pasó con el activo corriente o circulante? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué pasó con el activo corriente o circulante? ¿Qué hicimos? Disminuyó. Sí, está desde el ejercicio. Desde el ejercicio que dice, aquí disminuye. ¿Sí? Entonces está disminuyendo porque ya hemos hecho una nueva situación, ya disminuye el activo corriente. ¿Sí? Vamos a la conclusión, partimos desde ahí. Y ponemos al
A ver, apaguen el micrófono, por favor, cierren el micrófono. Entonces tenemos, al disminuir el activo corriente, respecto del activo total, clarito, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos disminuido el activo corriente, entonces tenemos que poner eso. Al disminuir el activo corriente respecto del activo total, ¿dónde comprobamos eso? En el índice. ¿Sí? De 0,41 a 0,36. Pues aquí disminuye de 0,41 a 0,36. Por eso estamos afirmando que el activo corriente disminuye. De 0,41 a 0,36. Entonces aquí tenemos la rentabilidad, sí, la rentabilidad entre paréntesis utilidad. Entonces nosotros hemos sacado aquí una utilidad, el cambio en utilidades, que es más 55. Cuando el cambio de utilidades es el signo más que está es positivo, entonces esa utilidad, esa rentabilidad aumenta. Y caso contrario, si tenemos que el cambio en utilidades con signo negativo, en cambio disminuye. Entonces aquí como tenemos en más 55, ponemos que la rentabilidad utilidad aumenta. ¿Qué hicimos en el cuarto punto? Cambio en utilidades. Aumenta en más 55. Y el riesgo, si aumenta la utilidad, aumenta el riesgo. ¿Sí? No existe en ninguna parte que si aumenta la rentabilidad, el riesgo disminuye. No existe eso. Si aumenta la utilidad, aumenta el riesgo. ¿Sí? Si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. ¿Por qué aumenta el riesgo? Ya ponemos aquí. Y el riesgo aumenta, ¿por qué? ¿Qué pasa con el capital de trabajo? A ver, la compañera que me preguntó. ¿Qué pasa con el capital de trabajo de la situación original a la nueva situación? Disminuyó de Ya. 1.700 a 1.200. Ya. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo. Cuando el capital de trabajo aumenta, cuando el capital de trabajo disminuye, el riesgo aumenta. Entonces, la rentabilidad aumenta en más 55 y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo. Disminuye. Disminuye. ¿En cuánto? Hágale la diferencia. Menos 500. Disminuye en menos 500. ¿Sí? Y tenemos aquí la conclusión. Ahora veamos si se nos cumple, pues vamos acá a la parte teórica. ¿Qué pasa el efecto de cambio del activo corriente? ¿Qué dice acá? Sí, aquí tenemos efectos de cambio del activo corriente y pasivo corriente. ¿Efecto de qué tuvimos? Una disminución. ¿Qué dice aquí en la disminución? Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, ¿qué dice? La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Está igual la conclusión o no está igual? Sí, la conclusión que tenemos aquí. ¿Qué dice la conclusión? Al disminuir lo mismo, ¿no? Al disminuir el activo corriente respecto al activo total. Lo que ponemos es los valores de 0,41 a 0,30 a 0,36. ¿Qué dice? La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Porque el capital de trabajo disminuye. Sí, ahora veamos qué pasa aquí con el fundamento del capital de trabajo. Dice, cuando el capital de trabajo disminuye,
¿Qué pasa? Con la rentabilidad aumenta y el riesgo, ¿qué pasa? Aumenta. ¿Sí? Entonces estamos comprobando que es cierto. Cuando el capital de trabajo disminuye. Aquí el capital de trabajo disminuye de 1.700 a 1.200. ¿Sí? El riesgo disminuye ¿en cuánto? En la diferencia, en menos 500. ¿Ya? ¿Está claro o no está claro? ¿Me entendieron o no? A ver, Sí, compañero José Bermúdez. A ver, ¿sí entendió, señor Bermúdez? Sí, que un poquito lento porque estoy medio dormido, pero sí, sí le estoy entendiendo. Ya. Sí. Daniela, ¿sí o no? Daniela, ya no está ahí la Daniela, ya se ha ido a otro lado. A ver, la compañera Bastidas, ¿entendió o no entendió? Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, este es el primer paso. Recién hemos terminado porque estamos haciendo bastante lento para que paso por paso, ¿sí? Entonces ahora nos toca hacer lo relacionado con el pasivo corriente. Entonces el segundo es el pasivo corriente. Ya, entonces dentro de este pasivo corriente igualmente tenemos o vamos a tener la situación original. Ya, y aquí igualmente vamos nosotros a seguir los pasos respectivos relacionados con el pasivo corriente. Como es situación original, hacemos con el balance inicial del ejercicio, con el balance original del ejercicio. Con este hacemos, ¿sí? Entonces, el primer paso que hacemos de ahora del pasivo corriente es, igualmente, vamos a tener dos, ¿no? El punto 2.1, pongamos así. Entonces, el primer paso es igual que hicimos en el activo, determinar el capital de trabajo. Entonces, copiamos lo que tenemos aquí, únicamente esta parte de aquí. Ya. Entonces, esto se repite igualmente, ¿no? Esto se repite también en el pasivo. Determinar el capital de trabajo. Ya sabemos, es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Ya. Igual vas a tener el mismo valor que hicimos en la situación original con el activo, ¿sí? 3.700 menos 2.000. ¿Por qué hacemos con el balance inicial? 3.700 menos 2.000.
Entonces, igualmente tendríamos el mismo valor que el capital de trabajo es igual a 1.700. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos el segundo paso. Entonces, pondríamos aquí 2.2. Determinar el índice del pasivo corriente determinar el índice del pasivo corriente con relación al activo total. Sí, el otro era el del activo, ¿no? Ahora es del pasivo corriente con relación al activo total. Entonces, este índice va a ser igual. Al pasivo corriente sobre el activo total. Ya. Entonces, sí, así mismo simbolizando, ¿no? El índice que va a ser igual PC, PC pasivo sobre corriente, sobre sobre AT. AT. ¿Alguna pregunta que me decían? Y calculamos, entonces vamos a sacar el índice. Ya, entonces tenemos nosotros, estamos en la situación original. Pasivo corriente es 2.000. Entonces aquí ponemos el valor del pasivo corriente que es 2.000. Para el activo total, que ya sabemos, el activo total es igual a 9.000. 9.000. Entonces aquí el índice va a ser igual. De 0.22. A 0.22. Entonces el otro paso que tenemos aquí es el siguiente. Entonces pondríamos 2.3. Eso de la numeración no interesa mucho. No pueden ponerle asterisco, todo eso. Prenderán por favor las cámaras. ¿Sí? Alejandro Sáenz no está, Emilio Cajamarca, el otro compañero Fabricio Salcedo, no está nadie. ¿Sí?
harán el favor de prender. Entonces, yo si que les veo así, les pregunto alguna cosa, pero como tienen apagado, entonces no se les puede preguntar, porque algunos compañeros solo dejan así prendido y se van. Ya saben ustedes lo que, así es lo que estableció el instituto, ¿no? El tercero es determinar el costo de financiamiento. ¿Sí? Determinar el costo de financiamiento. Entonces usted lo que sigue son los pasos. Sí, hay que tener, lo único, tener un poco de cuidado el momento en que se ponen los datos para calcular bien los valores. Eso es todo. Porque no podemos nosotros equivocarnos en eso. Determinar el costo de financiamiento. Entonces, ¿cómo determinamos este costo de financiamiento? Entonces tenemos aquí el pasivo corriente ¿sí? Y este pasivo corriente vamos a multiplicar. Representado el pasivo corriente PC. Vamos a multiplicar, ¿sí? Por el costo de mantenimiento de este pasivo. No sumamos, multiplicamos por el porcentaje del costo de mantenimiento, que es un dato que tenemos acá arriba. En la parte teórica de aquí tenemos costo de mantener. Aquí me ha faltado la M. Costo de mantener el pasivo corriente por ese valor. Entonces el pasivo corriente por el costo, por el porcentaje, pongamos aquí, de costo. De costo de mantenimiento. Pongamos todo, ¿no? Para que ustedes le entiendan mejor. Ya. Entonces, aquí tenemos el pasivo corriente que es 2,000. ¿Cuánto es el costo de mantenimiento de este pasivo corriente? En otras palabras, es el interés que se paga por la deuda que se tiene por este pasivo a corto plazo. Entonces, aquí tenemos costo de mantener el pasivo corriente el 2,6%. Entonces, multiplicamos por el 2,6%. Directo, no sumamos. Cuidado, vayan a sumar aquí. ¿Sí? Entonces, 2,000 por el 2,6%. En otras palabras, el 2,6% de 2,000. Y eso da 52. Entonces, ahora tenemos el pasivo a largo plazo. Sí, pasivo a largo plazo. Vamos a poner este pasivo a largo plazo aquí. Entonces le ponemos la L, el slice y le ponemos P, largo plazo. Ya. De esa manera le representamos este pasivo a largo plazo. Asimismo, multiplicado por el porcentaje de costo de mantenimiento de este pasivo a largo plazo. Entonces veamos cuánto tenemos en el pasivo
a largo plazo en el balance inicial, en el balance original. ¿Cuánto es este pasivo a largo plazo? 3,000. 3,000. Entonces tenemos aquí 3,000. ¿Cuánto es el costo de mantenimiento de este pasivo? Es decir, en otras palabras, el interés. ¿Qué se paga por este pasivo a largo plazo? Eso es dato del ejercicio y tenemos al inicio. Entonces dice costo de mantener el pasivo a largo plazo, 11%. Entonces 3,000 por el 11%. ¿Ya? Entonces igualmente multiplicamos directo, calculamos el 11% de 3,000. Que viene a ser 330. Y ponemos aquí costo total de financiamiento o costo de financiamiento total. Y sumamos estos dos valores que tenemos aquí. ¿Sí? Sumamos nosotros lo concerniente a esto. Entonces tendríamos 52 más 330. Y nos da 382. Entonces aquí ya tenemos los tres pasos referentes a lo que es el pasivo corriente. Estamos en la situación original. ¿Cuáles son estos tres pasos que hemos hecho? Del pasivo corriente en la situación original, el capital de trabajo, el segundo, el índice del pasivo corriente respecto al activo total, y el tercero, el costo de financiamiento. ¿Sí? Esos tres pasos, no hay más. Y ahora pasamos igualmente, como hicimos como el activo corriente, pasamos nuevamente, pero ahora a hacer la nueva situación. Esta es la situación original que acabamos de hacer, ahora pasemos a hacer la nueva situación. Entonces vamos poniéndole esto, ¿no? Vamos a resaltándoles un poquito aquí el ejercicio que tenemos para seguir las ejercicios. Ya. Entonces aquí tenemos el activo corriente, pasivo corriente, y pongamos esto también aquí, situación original o inicial. Y la nueva situación. Ahora vamos acá a la parte del pasivo corriente. Entonces les vamos a resaltar para nosotros, sí, tener una mejor visión de esto, pasivo corriente.
o circulante, lo mismo. Igualmente, situación original. ¿Sí? Ahora pasamos a hacer la nueva situación. Entonces, en esta nueva situación vamos a hacer el cambio que se va a producir o el cambio que se tiene que producir en el pasivo corriente. ¿Cuál es ese cambio? ¿Se aumenta o disminuye? De acuerdo a la información que nos ha dado, ¿sí?, el ejercicio. Para lo cual igualmente bajamos el balance que tenemos del original. El original. Este balance. Y aquí vamos nosotros a modificar, hacer qué cambio ha sufrido, pero solo el pasivo corriente acá. El activo no le tomamos en cuenta para nada. ¿Sí? Este balance. Entonces, en la nueva situación, regresemos a lo que es la información del ejercicio y veamos qué es lo que va a pasar con el pasivo corriente. Entonces tenemos costo de mantener el pasivo corriente 2,6%. Costo de mantener el pasivo a largo plazo el 11%. Dice aquí, la empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. La empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. A ver, lean bien. Lean bien. Dice, la empresa disminuye 400 de sus pasivos a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. ¿Qué pasa con el pasivo corriente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. El pasivo corriente aumenta porque dice aquí, disminuye 400 del pasivo a largo plazo para establecerlos como pasivos corrientes. Entonces, estos 400 va a destinarse para pasivos corrientes, por lo cual van a aumentar. No lean bien, por favor, aquí dice que disminuye ¿quién? Los pasivos a largo plazo. ¿A dónde va estos 400? Va a los pasivos corrientes. Entonces, el pasivo corriente va a aumentar. Va a aumentar. ¿Sí está entendido lo que dice el ejercicio o no? Entonces el pasivo a largo plazo reduce a 2.600 y el pasivo corriente aumenta a 2.400. Sí. A ver, ¿sí entiende lo que dice aquí? Esta parte es que quiero que entiendan. Esto de aquí Sí, que entiendo, está. que me dice que se me disminuye en ¿Ya? pasivos a largo plazo y se me aumenta en pasivo corriente. Ya, eso es lo que hacemos. Y nosotros hacemos, sí, ahora en el nuevo balance que tenemos, pero ya de la situación nueva del pasivo corriente. Solo modificamos del balance que hemos pasado, solo modificamos acá el pasivo. Entonces dice que la empresa disminuye 400 de los pasivos a largo plazo. Si disminuye, va a quedar ¿cuánto? 3.000 menos 400, 3.600. ¿Y a dónde se va a destinar? Para establecerlos de estos pasivos corrientes, esos 400, ¿a dónde va a ir? Va a ir como pasivo a corriente. Es decir, que el pasivo corriente va a aumentar en 400. Originalmente tenía 2.000, ahora va a tener 2.400. 200. ¿Sí? Eso tienen que leer el ejercicio. El ejercicio le dice.
Entonces aquí se ha producido ¿qué? El efecto de cambio, un aumento en el pasivo corriente, un aumento. ¿Ya? Pero, profe, se equivocó. En pasivo a largo plazo le puso 3.600 y es 2.600. A ver, ¿cuánto teníamos? 3.000 3.000. era. Sí. A ver, déjeme, le retrocedo porque quiero. A ver. A ver, a lo que le pasamos. No. Ah, sí, 3.000, ya, bien está. Entonces aquí vamos a tener 2.600. Sí. ¿Sí? Y el pasivo corriente va a aumentar en 400, 2.400. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Ya. Entonces, ven viendo, ¿no? A veces ponemos el valor y nos equivocamos. Entonces, igual tiene que darnos los 9.000. ¿Sí? No puede cambiar. El total del pasivo y patrimonio no puede cambiar. 2.400 más 2.600 y más 900, los sí. 4.000, 9.000. ¿Ya? Entonces, aquí es lo que hacemos nosotros el cambio ahora en el pasivo corriente. Nada más. El activo no se toma en cuenta. Bajamos el balance inicial, el balance original, y hacemos el cambio en el pasivo. Entonces disminuye el pasivo a largo plazo en 400, entonces nos queda 2.600. Y esos 400 van a establecerse como pasivos corrientes, es decir, que va a aumentar el pasivo corriente en 400. Originalmente se tenía 2.000, ahora vamos a tener 2.400. 2.400. Ya, y hacemos los mismos pasos que hemos hecho de la situación original, del pasivo corriente. Igualito, los mismos pasos. Ya que es repetitivo, ¿no? Es repetitivo. Ya. Pero ahora ya tenemos estos nuevos valores. Y tenemos aquí 3.700 del activo corriente menos el pasivo corriente que ahora es 2.400. ¿Sí? Entonces 3.700 menos 2.400. Entonces nos va a dar 1.300. Igual los mismos pasos, pero ya tenemos con este cambio que se ha producido. Entonces pongamos esto 2.11. Ya. El siguiente paso, el índice del pasivo corriente con relación al activo Al total. índice. Entonces aquí ponemos 2.22. Otro 2. Ya. Entonces ahora vamos a tener aquí, vamos a tener en el pasivo corriente, vamos a tener 2.400. Profe, me quedo sin luz. ¿Qué pasó? Algo le pasó a la compañera. Me quedo sin luz, dijo. 2.400 dividido para el activo total, que es 9.000. Ah, no, ya le... Ay, caramba. $2.400 dividido ahora para 9.000. 0.27. Ya, 0.27 nos da ahora. Entonces, el siguiente paso es determinar el costo de financiamiento.
Entonces tenemos el pasivo corriente por el porcentaje del costo de mantenimiento de dicho pasivo. Pero ahora el pasivo corriente tenemos el nuevo que es 2.400. ¿Sí? Igualmente por el 2,6%. Entonces el 2,6% es 2.400. A ver. $62,4. El pasivo a largo plazo. Asimismo, por el porcentaje del costo de mantenimiento de dicho pasivo a largo plazo. Pero ahora el pasivo a largo plazo que tenemos por el cambio que se produjo es de 2.600. $2.600 por el 11%. 286. 286. Y le sumamos para sacar el costo total de financiamiento. 62,4 más 286. 348,40. Con 4 nomás. Con 4. Con 4 nomás dejamos. 348. 4. Entonces, igualmente, como hicimos, así como hicimos en el activo corriente, el momento que se hace la nueva situación con el pasivo corriente, aquí también aparece un nuevo punto. Sí, este sería el 233, sería el anterior. Un nuevo punto. Este nuevo punto, ¿cuál es? El 2.4, ¿qué le ponemos aquí? Eso le digo, no importa la numeración, ¿no? Sino que podemos poner asteriscos o lo que sea. Ya. Entonces, asuma este nuevo punto que se llama cambio en utilidades o rentabilidad. Cambio en utilidades, rentabilidades. Ya. ¿Y a qué va a ser esto? Va a ser igual. Costo total de financiamiento. Situación original. Menos el costo total de financiamiento, nueva situación. ¿Ya? Es más la largura de lo que es de poner todo en palabras que de lo que representa. Entonces dice costo total de financiamiento, situación original.
Entonces vamos a la situación original. Costo total de financiamiento, 382. Y dice menos el costo total de financiamiento de la nueva situación. En la nueva situación sacamos 348,4. Menos 348,4. Ya. Entonces, este cambio que tenemos aquí en utilidades. Con relación al pasivo corriente, al pasivo circulante. Ya, entonces la diferencia que tenemos aquí igualmente nos va a dar un valor positivo, 382 menos 348,4. 33,6. Ya, como es positivo ponemos más. ¿Cuánto me dijo? Ya se me quedó. 33,6. 33,6. Entonces, ¿por qué aquí nos sale positivo? ¿Por qué es este valor? ¿Por qué tenemos utilidad? Simplemente porque es una reducción, una disminución del costo de financiamiento. Cuando reducimos costos, obtenemos una ganancia, obtenemos una utilidad. Cuando reducimos los costos o los gastos, sí, tenemos una utilidad. Entonces, este cambio en utilidades que vamos a tener más 33,6. Igualmente hacemos, una vez terminado el pasivo corriente, tanto la situación original como una nueva situación, hacemos el resumen. El resumen parecido al que hicimos en el activo corriente o circulante. Entonces, el cuadrito que simplemente le voy a pasar, ¿no? Aquí le vamos a cambiar lo respectivo. Entonces, aquí ponemos resumen de los efectos de cambio del pasivo corriente. Estos valores no son. Y aquí ponemos donde dice el índice del activo corriente con relación al activo total. Aquí simplemente es el índice del pasivo corriente con relación al activo total. Sí, y acá tenemos en lugar de utilidades respecto del activo total, aquí ponemos el costo de financiamiento. Y también queda igualmente el capital de trabajo. El capital de trabajo queda igual. Entonces ya pongamos aquí los índices, los valores respectivos. El índice con relación, el índice del pasivo corriente, pasivo corrientes, pasivo corriente. Con relación al activo total. Situación original, 0,22. En la nueva situación, el índice 0,27. Estamos poniendo los valores que sacamos. Costo de financiamiento, el costo total de financiamiento, situación original, 382. El costo de financiamiento en la nueva situación es 348,4.
Capital de trabajo, situación original 1700. Aquí está, 1700 situación original. Y en la nueva situación el capital de trabajo es de 1300. Y la conclusión. Ya. Entonces, sí, igualmente la pregunta, ¿qué pasó con el pasivo corriente o circulante? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. ¿Dónde nos fijamos que aumentó? En el índice. Aquí vemos, en el índice vemos de la situación original con la nueva situación. Aumenta. En el activo vimos que disminuyó. Entonces ahí también nos fijamos. Entonces ponemos aquí al aumentar el pasivo corriente con relación al activo total, usted encuentra que aumentó porque desde el ejercicio, desde los datos del ejercicio, usted ya tiene que aumentar. Entonces tiene que verificar que haya aumentado, está en el índice. De 0.22 a 0.27. Al aumentar el pasivo corriente con relación al activo total de 0.22 a 0.27, entonces vemos ahí el aumento. ¿Sí? La rentabilidad o utilidad. Entonces, algunos autores utilizan una sola palabra, otros autores utilizan las dos, como estamos poniendo aquí. Como el cambio en utilidad nos dio positivo, entonces la rentabilidad, utilidad aumenta. Y ponemos en más 33,6. Si aumenta la rentabilidad, el riesgo también aumenta. No puede ser diferente, ¿sí? Eso va junto. Aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. Así es. No podemos tener alternado. No podemos decir, aumenta la rentabilidad y el riesgo disminuye. No existe eso. ¿Sí? No podemos decir la rentabilidad disminuye y el riesgo aumenta. Tampoco podemos decir. Tiene que ir los dos juntos. Si aumenta el riesgo, si aumenta la rentabilidad, aumenta el riesgo. Si disminuye la rentabilidad, disminuye el riesgo. Entonces aquí tenemos que la rentabilidad aumenta. ¿Sí? Y el riesgo también va a aumentar. Entonces, ¿cómo definimos? Porque ya sabemos. Y nos vamos a la parte del capital de trabajo. Porque el capital de trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Carmen, con el capital de trabajo? Con el capital ¿Y qué pasa con el capital de trabajo? aumenta, No, a ver, vea. De la situación original a la nueva situación. disminuye. Está disminuyendo, pues, de 1.700 a 1.300. Entonces aquí el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. ¿En cuánto disminuye? Aquí hacemos la diferencia. 1.300 menos 1.700, en menos 400. ¿Sí? 1.300 tenemos que restarle la nueva situación menos la situación original. Disminuye en menos 400. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí y estaría terminado el ejercicio. Solo nos falta poner el cuadrito de los efectos combinados. Eso hacemos el día viernes. El día viernes tenemos una sola hora, ¿no? De 7:30 a 8:30. ¿Ya? Entonces nos estamos conectando el día viernes.
acuerdo? Ingeniero, gracias. Pasen bien Ingeniero. hasta el viernes. He estado revisando la plataforma y no está cargada la grabación del lunes ni tampoco el trabajo. Por favor, No para hay que... ningún trabajo, la grabación está subida. No, En ingeniero, canal. no está. No está, ingeniero. No está. O no sube todavía. Yo En reviso. la 2. No está la grabación, la clase No, grabada. No. No. Ingeniero, no está. Bueno, ya le veo eso, ¿no? Ya. Entonces hasta el día viernes.